Imagina que existe un solo punto en el mapa capaz de frenar la economía de toda África Oriental al mismo tiempo. Un puerto, una salida, un embudo tan saturado que de él dependen combustible, alimentos, maquinaria, medicinas y materias primas para más de 150 millones de personas repartidas entre Kenia, Uganda, Ruanda, Sudán del Sur y parte de Etiopía. Ese punto es el puerto de Mombasa, en Kenia, y durante años ha funcionado como la puerta principal de una región entera, que creció mucho más rápido que su infraestructura. El problema es que Mombasa nunca fue diseñado para soportar el volumen actual, y hoy cada retraso allí no es solo una molestia logística, sino un freno directo al desarrollo de varios países al mismo tiempo. Los barcos esperan turno fuera del puerto, los camiones forman filas gigantes, los contenedores se quedan detenidos durante días y cuando por fin salen, avanzan por carreteras que fueron pensadas para una época completamente distinta. Eso provoca que mercancías que deberían moverse con agilidad tarden demasiado en llegar al interior, encarezcan todo y terminen castigando al consumidor final en países que ni siquiera tienen costa. Ahí está la verdadera gravedad del problema, porque cuando mover bienes básicos cuesta demasiado, no solo suben los precios, también se reduce inversión. Se frena industria, se dificulta el comercio regional y se aplazan oportunidades durante generaciones. Un contenedor que tarda demasiado y cuesta demasiado no es solo un asunto de transporte, es una fábrica menos competitiva, un hospital peor abastecido y una economía que avanza con lastre. Ahora imagina que en vez de intentar arreglar ese sistema con pequeñas correcciones, alguien decide construir uno nuevo desde cero, no una ampliación menor, no una carretera un poco más ancha, no una terminal adicional, sino un corredor completamente nuevo con su propio puerto, sus propias autopistas, sus propias vías férreas, su propio oleoducto y hasta nuevas ciudades planificadas a lo largo del trayecto. Eso es exactamente lo que representa el corredor LAPSSET, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de toda África. Probablemente una de las apuestas logísticas más grandes del mundo en desarrollo. Su nombre viene del AMO, South Sudan, Ethiopia Transport Corridor, y desde el principio fue concebido no como una sola obra, sino como una nueva columna vertebral económica para reordenar el comercio de toda la región. Para entender por qué este corredor importa tanto, hay que mirar la geografía con absoluta frialdad. Kenia tiene salida al Océano Índico, pero Uganda, Ruanda, Burundi, Sudán del Sur y grandes zonas de Etiopía son territorios sin litoral, lo que significa que todo lo que importan y exportan tiene que cruzar el territorio de otro país antes de llegar al mar. Durante décadas, esa función la cumplió Mombasa, convirtiéndose en la puerta obligatoria para una parte enorme del comercio del África Oriental. Y ahí nació el gran cuello de botella en demasiados países, demasiada ucajar, demasiadas expectativas y una sola válvula para todo. Cuando un sistema regional entero depende de un único punto de salida, el margen de error desaparece y cualquier saturación se convierte en crisis. La imagen más simple para entenderlo sería esta: es toda una ciudad gigantesca a través de una ciudad gigantesca a través de una sola tubería vieja. Al principio funciona, luego resiste, después se congestiona y finalmente ya no puede responder al tamaño del consumo. Eso fue lo que pasó con Mombasa, que durante años sostuvo más de lo que debía hasta convertirse en una infraestructura crítica al límite de sus posibilidades. Y el daño no se mide solo en retrasos portuarios o en filas de camiones interminables, sino en décadas enteras de oportunidades perdidas. Cuando una empresa ugandesa paga demasiado por importar maquinaria, produce más caro. Cuando una firma ruandesa paga demasiado por exportar, gana menos margen. Cuando Sudán del Sur o Etiopía enfrentan costos logísticos excesivos, espantan inversión que termina yéndose a regiones mejor conectadas. Así es como una deficiencia de infraestructura se transforma lentamente en una desventaja de desarrollo. Primero es un problema logístico, luego es un problema de competitividad y más tarde se convierte en una brecha económica de largo plazo. Lo más duro de todo es que durante años esa realidad fue vista casi como algo normal, como si fuera inevitable que toda la región tuviera que aceptar vivir con esa limitación. Pero hace alrededor de 15 años, Kenia, Etiopía y Sudán del Sur empezaron a formular una pregunta distinta. En vez de seguir remendando un sistema antiguo que ya no podía absorber más presión, ¿por qué no construir uno completamente nuevo? ¿Por qué no dejar de depender de Mombasa como puerta única
y crear un corredor moderno, planeado para la escala comercial del siglo XXI. De ahí nace LAPSSET, con un costo estimado en torno a los 25.000 millones de dólares. Una cifra que por sí sola ya lo coloca entre los mayores proyectos de infraestructura del continente. La lógica era muy clara, no bastaba con ampliar un puerto viejo. Había que diseñar un sistema paralelo desde cero, pensado desde el inicio para cargas masivas, tráfico regional y conectividad profunda hacia países sin salida al mar. El corazón marítimo de ese nuevo sistema es Lamu, un puerto en la costa keniana situado más al norte que Mombasa y con una posición geográfica mucho más favorable para conectar con Etiopía y Sudán del Sur. Desde allí, el corredor se proyecta hacia el interior como una gran espina dorsal, ramificándose hacia ambos países y creando una estructura que no solo transporte bienes, sino que reorganice la economía regional. Eso es lo que hace a LAPS. SET, tan diferente de otras obras que se anuncian con entusiasmo y luego se reducen a una carretera o una terminal nueva. Aquí la ambición es total en un puerto de aguas profundas con 32 muelles planificados, más de 1.700 kilómetros de autopistas, una red ferroviaria, un oleoducto de unos 2.200 kilómetros, zonas económicas especiales y nuevas ciudades pensadas para crecer alrededor de la propia infraestructura. No estamos ante un proyecto de transporte al que luego le añadieron algunas ideas urbanas para hacerlo más atractivo sobre el papel. Estamos ante una estrategia de transformación económica donde la infraestructura es solo la columna vertebral y todo lo demás: industria, empleo, inversión, comercio, urbanización y crecimiento regional, está pensado para brotar alrededor de esa estructura central. Y aquí entra un actor que ha sido decisivo para que algo de esta magnitud avance en serio en China. Empresas y entidades financieras chinas han asumido partes cruciales del proyecto aportando capital, capacidad constructiva y experiencia técnica que la región por sí sola difícilmente habría podido movilizar a esa escala y con esa velocidad. Eso conecta directamente con la iniciativa de la Franja y la Ruta y con la estrategia china de profundizar su presencia en corredores clave. Para China, apoyar una infraestructura así no es caridad ni improvisación, es una inversión geoeconómica de largo plazo. Un corredor como LAPSSET crea rutas comerciales estables, fortalece relaciones políticas, abre puertas en una región de enorme potencial y además mejora el acceso a recursos estratégicos, especialmente energía, para África Oriental. En cambio, la apuesta tiene otra lógica al reducir costos, ganar autonomía logística y dejar de depender de un único embudo. Todo empieza en Lamu, y por eso conviene detenerse un momento en ese puerto. Mombasa creció durante décadas, arrastrando una herencia histórica de decisiones viejas, ampliaciones parciales y limitaciones acumuladas. Lamu, en cambio, parte desde cero, y eso le da una ventaja enorme. No tiene que adaptarse a un diseño heredado. Puede construirse directamente según las exigencias reales del comercio moderno. Ese detalle cambia muchísimo las cosas. Cuando diseñas un puerto nuevo, no estás parchando un sistema viejo. Estás creando uno optimizado desde el inicio para embarcaciones más grandes, terminales más eficientes, mejores flujos de carga y conexiones terrestres pensadas desde el principio. Eso significa menos restricciones escondidas, menos cuellos de botella y una capacidad mucho mayor de crecer sin tropezar enseguida con los errores del pasado. Además, Lamu está físicamente más cerca de Etiopía y Sudán del Sur, y cuando hablamos de millones de toneladas al año, unos cientos de kilómetros menos importan muchísimo. Las primeras terminales ya están construidas y en funcionamiento, y esa es una señal muy importante porque demuestra que LAPSSE ya dejó de ser solo una promesa. El puerto no está completo ni cerca de su escala final, pero ya opera, ya recibe barcos y ya mueve carga. Ese dato importa mucho porque en proyectos de esta magnitud, pasar del plano a la operación real es donde verdaderamente empieza a cambiar la percepción de todo. Pero un puerto por sí solo no transforma una región si permanece aislado de su hinterland. Y ahí es donde la verdadera dimensión de LAPSSET empieza a aparecer. El proyecto incluye una red de carreteras que atraviesa el norte de Kenia, una de las zonas históricamente más olvidadas del país y una de las más desconectadas de los grandes centros de inversión y de los servicios básicos modernos. En muchas de estas áreas, moverse de un punto a otro significó durante generaciones depender de caminos de tierra, trayectos lentos e impredecibles,
y distancias que en el mapa parecían razonables, pero que en la realidad eran agotadoras. Con las nuevas autopistas, regiones enteras empiezan a quedar por fin vinculadas a centros de mercado, hospitales, nodos logísticos y rutas comerciales de una forma que antes simplemente no existía. La red vial del corredor supera los 1.700 kilómetros y no es una sola carretera recta, sino un conjunto de rutas que sale desde Lamu, sube hasta Isiolo y desde allí se bifurca hacia Etiopía y Sudán del Sur a Neza. Esa estructura importa mucho porque convierte al corredor en una verdadera red de circulación regional, no en una obra lineal rígida que sirve solo a un punto específico. Y aunque las carreteras ya están produciendo efectos visibles, todos saben que por sí solas no bastan, si la idea es mover carga verdaderamente masiva a costos bajos. Para eso entra el componente ferroviario, que sigue siendo una pieza crítica del proyecto porque es el elemento que puede cambiar la escala. Un tren bien integrado al puerto mueve muchísimo más que una flota de camiones y lo hace con costos por tonelada muy inferiores. Ese ferrocarril está pensado para operar junto a las carreteras, no para reemplazarlas. Los camiones dan flexibilidad para distancias cortas y distribución final, mientras el tren toma el papel de columna para largas distancias y grandes volúmenes. Esa combinación es la que puede convertir a LAP-SSET en algo más que un corredor vistoso y hacerlo realmente competitivo frente a sistemas logísticos ya consolidados. Pero quizá la pieza más estratégica de todas sea el oleoducto, porque es ahí donde el corredor toca una fibra decisiva para Sudán del Sur. Ese país posee importantes reservas de petróleo, pero durante años dependió de un sistema de exportación hacia el norte, atravesando Sudán, lo que dejó a su economía expuesta a tensiones políticas, disputas por tarifas y riesgos constantes sobre su principal fuente de ingresos. Con un oleoducto de unos 2.200 kilómetros hacia Lamu, Sudán del Sur ganaría una salida directa al Océano Índico sin depender de una ruta políticamente sensible hacia el norte. Eso no solo mejora seguridad económica, también cambia completamente el cálculo nacional de soberanía y estabilidad. Para un país donde el petróleo es vital, abrir una segunda salida no es un lujo, es una especie de seguro de vida económico. Además, mover crudo por oleoducto es mucho más barato y estable que hacerlo por otros medios. Menos interrupciones, menos costos por barril y más previsibilidad para el ingreso público. Eso significa que si esta parte del corredor llega a completarse, Sudán del Sur no solo exportaría mejor, también podría retener más valor y depender menos de tensiones externas que hasta ahora podían golpear su economía casi de inmediato. Pero LAPSSET no termina en puertos, carreteras, trenes y petróleo. Hay una dimensión todavía más profunda y quizá más decisiva a largo plazo: la creación de ciudades nuevas y zonas económicas especiales alrededor del corredor. Ahí es donde el proyecto deja de ser solo logística y empieza a convertirse en una apuesta por reestructurar el mapa productivo de África Oriental. La lógica es simple, pero poderosa. Si solo construyes infraestructura para sacar materias primas, el valor agregado sigue yéndose fuera. Pero si creas zonas industriales, parques logísticos y espacios manufactureros junto al corredor, parte de ese valor puede quedarse dentro de la región. En vez de exportar solo crudo, algodón o minerales en bruto, puedes procesarlos, refinarlos o transformarlos localmente antes de embarcarlos. Eso significa más empleo, más aprendizaje técnico, más actividad industrial y más impuestos retenidos dentro de economías que durante décadas vieron salir su riqueza sin capturar suficiente valor. Y ahí aparece Isiolo, el punto que muchos ven como el futuro centro neurálgico del corredor, ubicado en el lugar donde se cruzan las rutas hacia Etiopía y Sudán del Sur, y donde naturalmente podrían concentrarse almacenes, parques logísticos y actividad empresarial. Isiolo hoy no parece una megaurbe, pero eso es precisamente lo fascinante de este tipo de proyectos. Las grandes ciudades logísticas no siempre nacen porque alguien las imagine como metrópolis, sino porque la infraestructura termina obligando al capital y a los servicios a concentrarse ahí. Si el corredor madura, esa ciudad podría convertirse en uno de los nodos comerciales más importantes de todo el este africano. Claro que aquí también hace falta honestidad. LAPSSET es real, pero sigue incompleto.
y su historia todavía está lejos de cerrarse. El puerto de Lamu ya opera parcialmente. Varias carreteras ya están construidas y la idea del corredor dejó de ser mera retórica. Pero el ferrocarril todavía avanza con más lentitud, el oleoducto aún enfrenta retos serios y buena parte de las ciudades y zonas económicas especiales siguen siendo una promesa en desarrollo. Eso significa que el proyecto está en una fase decisiva. Ya existe suficiente infraestructura para demostrar que el corredor va en serio, pero todavía no toda la infraestructura necesaria para que despliegue su potencial completo. En otras palabras, el EAPS-SETE ya no es una fantasía, pero todavía no es la máquina regional totalmente integrada que sus arquitectos imaginaron desde el principio. Aún así, incluso en esta etapa intermedia, su existencia ya cambió algo muy importante: la imaginación económica de la región. Antes, el este africano parecía condenado a depender de un solo gran puerto saturado y de redes históricas que ya no daban. Más, ahora existe la posibilidad tangible de un sistema distinto, más amplio, más moderno y mucho menos dependiente de un único punto de fallo. Si el EAPS-SE te logra completarse como fue concebido, el efecto puede ser gigantesco a menores costos de transporte, más opciones para países sin litoral. Mayo era integración regional, mejor salida para el petróleo sursudanés. Mayo era peso industrial para zonas antes marginadas y una red logística capaz de alterar no solo comercio, sino desarrollo. Y todo eso habría empezado con una sola pregunta: ¿qué pasa si en vez de seguir parchando lo viejo, construimos algo completamente nuevo? Gracias por ver, suscríbete, comenta y dale like.